que trajo maldición a este altar. En mi iglesia está prohibido que alguien ofrenda que no ha diezmado. Los 20, necesito 200 personas que digan yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200. ¿Quién está contando? Está contando. 200 personas con 20, 200 personas con 20. Vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios. 200 personas. Los de anoche. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Iglesia, oigan bien, hace días el Señor me habló, me dijo, siervo, adquiere el nuevo iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, uno para ti y otro para tu esposa. Y no te preocupes porque de este culto van a salir en ofrenda esos 2 celulares. El Señor me habló anoche y me dijo que antes de que se acabe este mes, el diezmo no debe ser del 10%. Todo el que asista a esta iglesia, en el nombre de Jesús, va a traer el 50% de su sueldo. Gloria a Dios. Amada Iglesia, hoy el Señor nos invita a discernir entre la ley, la tradición humana y la revelación divina. Muchos han sido enseñados que el diezmo es obligatorio, incluso bajo amenaza espiritual. Pero ¿qué dice realmente la palabra de Dios? ¿Y qué significado más profundo encierra la ofrenda según el Espíritu? No es un debate, porque a la luz de las Escrituras, este punto no tiene la forma de ser debatible. Advertencia: a los pastores, el cuidado de ovejas del Señor es un asunto de vida y muerte. Se te demanda honestidad, sinceridad y sobre todo temor a Dios, ya que en un momento el Señor te pedirá y demandará respuestas de cómo manejaste su rebaño. Someter a un creyente a una doctrina de la ley es lo mismo que ponerle una cadena en el cuello para que no alcance la gracia del Señor. Si omites y no enseñas la fe bíblica, no me gustaría estar en tus zapatos en aquel día delante del Señor. Así que, en primer lugar, será necesario saber que este asunto tendrá que ser puesto a consideración con mucha reverencia, y en segundo lugar, escudriñar las Escrituras con especial atención a lo que dice muy explícitamente, pues, por esta cuestión, se ha generado una división comprensible donde, por un lado están quienes defienden su práctica y por el otro quienes se oponen terminantemente. Es tan importante la discrepancia que ha trascendido este tema religioso acerca del diezmo. Y ha dado lugar a que la gente del mundo, para acusar, juzgar y ridiculizar, y generalizar a todas las congregaciones de la iglesia por igual, por los muchos escándalos que han ocurrido con falsos pastores y falsos maestros, dándose una vida de ricos y lujos extravagantes. A estos pastores los tiene sin cuidado el Evangelio de Cristo. Solo les interesa tu dinero. Y un día muy cercano tendrán que dar cuenta de sus actos delante del Señor. Esto es también un llamado a los pastores y maestros sinceros, pero equivocados. Pastores que han levantado congregaciones y han dado, pues, un buen uso de estas regalías de los diezmos. Pero desafortunadamente no es un dogma para la iglesia. Y les aseguro que el Señor no está muy contento con esto, ya que es un tropiezo significativo para alcanzar la cima de la gracia, porque la gracia ablandaría el corazón y mataría la codicia. Pastores sinceros, retráctense de esta doctrina del diezmo. Ya hablen con su congregación y empiecen una doctrina bíblica. Escuchen, la gracia compone y regenera al creyente, modifica la actitud del corazón que antes daba por obligación, siendo sobornado espiritualmente con amenazas. El creyente bajo la gracia estaría comprometido con la edificación de la iglesia. Pastores, esto se los cuestionará el Señor cuando estén delante de Él. Bueno, y en consecuencia, ha habido muchas divisiones, pero los creyentes debemos asumir compromiso de escudriñar las Escrituras, a fin de no tener dudas al respecto. Es muy importante discernir las diferencias entre ofrenda y diezmo. Pero la verdad es que aún no logro entender cómo estos creyentes diezmadores que se reúnen en esas congregaciones no hayan podido discernir que es totalmente falso, incluir esta obligación no vigente a la iglesia.
Esto está bien definido en las Escrituras. Ni siquiera es debatible o que cause alguna duda. ¿Acaso no leen, no estudian o están bien entretenidos con los espectáculos o actos de emocionalismo y hacen a un lado los estudios bíblicos? Es por ello que, y estoy seguro que muchas congregaciones de este tipo usan su espectáculo local y su sección de chiripiorcas espirituales para que el estudio bíblico sea rezagado y el creyente siga permaneciendo en tinieblas. Son el hazmerreír y señalados por el mundo. Esta frase de no vivo del Evangelio, sino para el Evangelio, refleja la actitud del apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 15, 18, donde renuncia a su derecho económico de ser sostenido por la iglesia para asegurar la libertad del Evangelio. Su motivación no es el beneficio personal, sino la misión y la recompensa eterna. Pero también dice la Escritura en 1 Corintios 9:13, ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. hay congregaciones que la demanda presencial del pastor es requerida casi todo el día. Obviamente el pastor tiene una vida con obligaciones de sustentar a su familia. Si la iglesia decide otorgarle un salario, es totalmente válido y legal, según las Escrituras. La congregación es la que debe tomar esta decisión, no siendo obligados y amenazados, sino en armonía y conciencia. Miren, he sido testigo de cómo pastores tienen su trabajo u oficio en congregaciones de sana doctrina y muchas veces, yo siendo testigo, tienen que poner dinero de su bolsa para completar pagos de energía, renta, etc. Porque todos los congregados son tacaños con las ofrendas. No participan en la construcción y edificación de la iglesia. Creyentes no nacidos de nuevo con corazón duro. A estos también el Señor se los demandará. Mientras el pastor merma su salario, que era destinado para su hogar. No seamos injustos. Pero veamos unos puntos importantes con versículos sencillos, que no necesitas una inteligencia a nivel Einstein para entenderlo, ¿sí? En primer lugar, el diezmo fue una institución para Israel bíblico, mientras tenían templo, no para la iglesia. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El diezmo fue ordenado para sostener a los levitas, quienes no recibieron herencia. Además, era parte de una economía agrícola y no monetaria. Se daban productos del campo como grano, vino, aceite, ganado, etc. Así que el propósito del diezmo es un sistema de tributación para cubrir las necesidades de los levitas y apoyar los gastos del templo. Este sistema también se utilizaba para ayudar a los huérfanos, viudas y pobres. En el Antiguo Testamento los israelitas ofrendaban el 10% de sus cosechas y ganancias, lo que incluía el sustento de los levitas, quienes no tenían tierras propias. Pero nosotros no somos el Israel de hace 2000 años para atrás, sujetos a la ley mosaica. Somos cuerpo de Cristo y no hay levitas ni templo físico, porque el sacerdocio actual, el templo actual, legalmente somos los creyentes en Cristo, en donde día a día ofrecemos a Dios por medio de Cristo sacrificios espirituales. Y la ofrenda es un sacrificio espiritual. Es más, de hecho, la palabra griega usada para ofrenda es doron, que significa ofrenda, un regalo, un sacrificio. Pero cuando el pastor exige el diezmo, se convierte en mandato y miedo. Les diré por qué. Los pastores han usado Malaquías 3, 8, 9 para decir, si no diezmas, estás bajo maldición. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Robará el hombre a Dios? Díganme, ¿se aplica eso a la iglesia de Cristo, que fue libertada por la cruz? ¿Dónde enseñó el Señor Jesús a sus discípulos que la iglesia debe diezmar? ¿Por qué sustituyen la gracia por diezmo obligatorio? Usan también el pretexto a descontexto, por cierto, de que antes de la ley Abraham diezmó a Melquisedec. Miren, el episodio de Abraham y Melquisedec en Génesis 14 no establece un mandamiento de diezmo, sino que muestra una ofrenda voluntaria de gratitud. Muchos pastores lo usan como precedente para enseñar el diezmo como universal antes de la ley mosaica, pero el contexto bíblico indica que fue un acto espontáneo, no una obligación legal. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, y toma para ti los bienes. Lo que ofreció Abraham a Melquisedec es una sombra de la ofrenda voluntaria, no un mandato universal. La ley mosaica sí estableció el diezmo como obligación, pero el Nuevo Testamento la enseñanza se centra en dar con alegría y generosidad. En realidad Abraham hizo una ofrenda del 10% de su botín de guerra, pero no fue obligado, dio por fe y gratitud. Cuando el diezmo se exige como ley, se ha dejado de predicar el Evangelio de la Gracia. Hoy en día, ni los judíos pueden ejecutar esta ley por la falta de templo y sacerdocio, y solo dan donativos a los yeshivás. La ofrenda es totalmente santa, es un sacrificio espiritual y relacional. He visto el chantaje en la mayoría de las congregaciones imponiendo miedo por no dar el diezmo, asunto que ya explicamos. Pero la ofrenda la ponen por debajo del diezmo. Y la canasta de la ofrenda solo recibe migajas, como si fuera de baja categoría o jerarquía, como una limosna, con un comportamiento similar a la de Caín, con su ofrenda rechazada por Dios. En contraste, es relevante. Hay muchos creyentes que actúan como Caín con sus ofrendas, mientras son esclavizados en la carne de la letra de la ley. Mientras los que pusieron como prioridad la ofrenda, pues su brillo reluce ante los ojos del Señor, como creyentes espirituales bajo la gracia. Escuchamos al principio del video que un pastor decía que él no aceptaba ofrendas pero sí diezmo. Este pastor quiso decir, la ofrenda a Dios no me importa tu dinero. La ofrenda es un sacrificio espiritual, sumamente importante como fruto de tu corazón y de tu mente. Les diré que la ofrenda es tan santa que tu situación espiritual debe ser impecable al presentarla. El Señor Jesús dice lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es más, no cualquier ofrenda es aceptada. El Señor analiza y pasa por fuego tus sacrificios espirituales. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Pero las ofrendas sinceras de corazón por amor a Dios son como las ofrendas de Abel, y sí tienen recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí no se habla de diezmo, sino el Señor demanda a sus santos indudablemente a sobreedificar como piedras de construcción en la obra para la iglesia, en todos los aspectos, con todo nuestro esfuerzo en conjunto, en todas las actividades internas, pero también en la economía divina. La ofrenda no es solo dinero, es una expresión de paz,
de adoración y comunión con Dios y con tus hermanos que comparten la misma congregación. Dios mira el corazón, no la cantidad. La ofrenda debe nacer del amor y la gratitud, no del temor ni la necesidad, tal como dice 2 Corintios 9, 6, 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Les mostraré un suceso ejemplar en el Nuevo Testamento de dar ofrenda de una forma totalmente devocional y espiritual. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Para los que no saben qué significa 2 blancas, bueno, en griego es leptón, que significa monedas pequeñas. Bueno, el dar con propósito a la ofrenda es adoración activa, no transacción ni inversión con intereses bancarios, como la doctrina de la prosperidad, porque sería solo por interés de dar para recibir. Es reconciliación fraterna, no ritual vacío. Es semilla espiritual, no limosna. Es participación en el reino y con tus hermanos. No estamos sometidos a dar, sino somos dadores alegres de corazón. No ofrecemos animales ni productos, nos ofrecemos a nosotros mismos. En sí la ofrenda cristiana es adoración, reconciliación, comunión y misión. Toda ofrenda material y económica debe brotar de una vida entregada a Cristo en respuesta a su gracia, que fue gratis. Y te pregunto a ti, iglesia, ¿cuánto das? ¿Qué estás presentando? ¿Solo dinero o tu reconciliación? La ofrenda no es un requisito legal. Es el eco de la cruz y reflejo de tu santidad. Pastores, enseñemos con claridad el diezmo en el antiguo pacto. Exaltemos la ofrenda como un acto del Espíritu, guiado por el amor y no por obligación. Seamos iglesia generosa y libre, no manipulada ni chantajeada. Vivamos, pues, la reconciliación antes de ofrendar, porque Dios quiere que el corazón sea limpio y no el sobre amarillo. No chantajear revolviendo versículos del Antiguo Testamento como si fueran para la iglesia. Pastores, sean buenos administradores, dando cuentas financieras a sus congregaciones, nada escondido, toda la luz de todo. Miren, queridos hermanos, no es cuánto das, sino cómo lo das y a quién lo das. La ofrenda es santa y es parte del Evangelio en acción. Además, es necesario destacar que la ofrenda es un privilegio exclusivo de los creyentes para la iglesia como congregación. En primer lugar, es para suplir la necesidad de los santos, la edificación, para ayudar a los pobres y enfermos, también para la mantención del centro de comando de los soldados de Cristo. Mira, te voy a decir lo siguiente, esto es importante y espero lo captes. La iglesia del Señor se sostiene por la provisión que el Señor hace por medio de su gracia y a través de la ofrenda voluntaria y generosa de sus hijos. No seamos legalistas, seamos generosos en la gracia. Dios nos pide no ser codiciosos ni egoístas. Dios no establece una tarifa en tu dádiva, pero sí tienes una gran responsabilidad de ser grato para corresponder. Miren, escuchen, somos portadores de una responsabilidad, y no solo de llevar el evangelio para compartir, sino de sostener esta roca, ese fundamento que nosotros vamos edificando, haciendo más grandes las cosas de Dios.
Eso está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, y para esto se necesita la dádiva, la ofrenda, el donativo, la mantención, para que permanezcan las herramientas que necesitamos para llevar a cabo la obra del Señor. Hermanos, debemos de meditar, orar y pedirle al Señor nos sensibilice y ablande nuestros corazones, pero también los codos. Que el Espíritu Santo nos enseñe a dar como Cristo se dio, con amor, con libertad y con todo el corazón. Ahora te pregunto, ¿quién eres? ¿Abel o Caín? ¿Eres sombra? ¿Realidad activa en la gracia de Cristo? Mira, el motivo de este video no es debatir, ni hacer quedar mal a nadie, mucho menos ofender. El propósito es reactivar la fe bíblica. Aunque muchas congregaciones que se dicen enseñar la sana doctrina, aún conservan doctrinas hebraicas, como el diezmo, la unción del aceite y otras doctrinas extrañas de origen pagano, de tradiciones locales y de idolatría sin que se den cuenta. El énfasis es retornar a la luz de la gracia de Cristo. Como he dicho, no necesito decirle las noticias actuales de marzo 2026. Infórmense ustedes mismos. Cristo viene por su iglesia. Y no olviden, una mentira es fácil de discernir, pero es más peligrosa y engañosa una media verdad. Que tenga bonito día y bendiciones.